Buenos días amigos, somos del Heraldo SV. Este día tenemos el gusto de tener con nosotros al licenciado Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, que nos va a brindar unas palabras, un análisis sobre los temas que están sucediendo dentro del país. Bienvenido, Dagoberto. Un abrazo para ustedes y para todos los que ven el programa. Gracias. Pues nada, bueno, iniciamos lo que es la entrevista, Dagoberto. La primera pregunta ya de entrada, ya sin calentar. Vamos a ver, en los gobiernos latinoamericanos siempre se han propuesto gobiernos o ideología de izquierda. En la realidad o en la aplicación, ¿han existido gobiernos socialistas o comunistas? Bueno, un gobierno es un grupo de personas, un equipo humano que administra el poder del Estado. Todo gobierno es un administrador del poder del Estado. Los seres humanos no miramos al Estado, pero es el poder real. Lo que miramos es a los administradores, que ese es justamente el gobierno, el que cambia cada 5 años, para el caso de El Salvador. El Estado no. El Estado no. Cambian los gobiernos y el Estado sigue siendo el mismo. Es decir, la política sigue siendo la misma. Cuando el gobierno intenta cambiar la política, entonces estalla la guerra entre el Estado y el gobierno. Ahora, las izquierdas y las derechas. Esto siempre es una actitud ante la vida. La persona que se define como de izquierdas o se define como derechas está expresando una actitud ante la vida, más que una actitud ante una ideología o una política. La definición es mucho más abarcante. Ahora, si lo abordamos conceptualmente, alguien de izquierdas es, uno, el que está comprometido y lucha por las transformaciones profundas de la sociedad. Dos, que aspira a esa persona a que esas transformaciones profundas se hagan a partir de la movilización y de la acción del mismo pueblo. Y tres, que todo este proceso se sustente en una filosofía política de subversión, es decir, de transformación de la vida, que esta es la subversión, la transformación de la vida, que es de la izquierda. Ahora bien, en América Latina han habido y hay preponderantemente gobiernos de derechas, preponderantemente, pero en las últimas décadas y sobre todo en la parte sur del continente se dieron gobiernos progresistas, cuyas características tienen que ver con la definición de esos gobiernos frente a los recursos naturales de esos países, que son países inmensamente ricos en recursos naturales. El caso de Brasil. También tiene el caso de Brasil. El caso de Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia, Argentina, todos. Pero luego tiene que ver esa definición con el alineamiento planetario. Porque en el mundo hoy hay un imperio estadounidense que pierde la hegemonía, pierde el control del planeta. Todos los imperios caen. Este imperio le ha llegado su hora. Y hay enfrente un nuevo bloque jefiado por Rusia y China, que tienen capacidad para disputar exitosamente el peso del dólar en la economía planetaria. Entonces hay nuevos alineamientos y estos procesos políticos están alineados a estos bloques de poder
diferentes a los de los Estados Unidos. Ahora hay un proceso político de reacción. Termina el gobierno Lula en Brasil de mala manera. Hay presión sobre Venezuela. El gobierno de Venezuela es el luchador victorioso, incansable, férreo, que se mantiene. Hay un proceso político en Ecuador, Bolivia, hoy en Nicaragua. Se trata de cambiar la correlación de fuerzas. En el caso de nuestro país, el proceso es diferente. Diferente a todos estos procesos a los que me he referido. Claro, perdona que te interrumpa, con lo que decías anteriormente, con el equilibrio que existe por las potencias mundiales, de haber un liderazgo económico y de poder político, ¿no? Entonces, las economías rusas, la economía emergente, Rusia, China, la India, etcétera, son los que están dándole el equilibrio entonces a estas cuestiones, ¿no? El dólar ha terminado. Todos sabemos que en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sin haber desempeñado un papel destacado y primordial en la derrota del ejército nazi, porque fue el ejército rojo de la Unión Soviética el que derrotó a las tropas nazis de Hitler, Estados Unidos, sin haber desempeñado ese papel, se alzó, sin embargo, con la moneda de referencia. Allí hubo una disputa con los ingleses, que pedían una moneda planetaria con base en oro o en otra forma. Los Estados Unidos pedían una moneda fiduciaria, es decir, basada en la buena fe. Pero ellos salieron ganando. Claro. Eso ya terminó. Eso ya terminó. Y ya con el gobierno de Trump es expresión de esa nueva situación de los Estados Unidos. Hoy Trump pelea porque las empresas estadounidenses que se regaron en el mundo cuando se derrumbó la Unión Soviética regresen a los Estados Unidos y abran fábricas en los Estados Unidos que le den empleo a los estadounidenses desempleados. No lo está logrando, no lo está logrando. Y en el mundo aparece la moneda basada en los recursos naturales, en el petróleo, en el gas natural y el yuan, como moneda de referencia. El negocio del petróleo, incluso de Arabia Saudita, se hace en base al yuan. Venezuela, Rusia, China tiran el petróleo, que les disputa hoy al dólar metro a metro la lógica de las mercancías y del mercado. Correcto. Esa es una nueva situación planetaria que repercute en nosotros, en América, y repercute en mi país, porque mi país es el único cuya moneda es el dólar en todo el continente. Y esto quiere decir que El Salvador es el país más vulnerable de todos. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo, o sea, que se está dando una revolución, ¿verdad?, en toda Latinoamérica y el mundo. Con respecto a lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre este problema? Buena pregunta. Es que el gobierno sandinista, sin duda, ha hecho una gestión que ha beneficiado a la gente en ciertos aspectos. Eso parece ser cierto. Pero los sandinistas desarrollaron desde las primeras décadas la filosofía política que consiste en que si yo te critico, si yo te señalo deficiencias, eso es porque yo soy de derechas. Aquí hay una lógica
derechas, si son criticados o señalados, razonan así. Ese que critique y que señala, lo hace porque es de izquierda. Y un gobierno presumiblemente de izquierda hace lo mismo. Ahora bien, en Nicaragua se fueron emposando malestares, emposando reclamos, emposando críticas frente a la cúpula gobernante. Es que allí hay un proceso de enriquecimiento que todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, de la familia de los gobernantes. Y la gente que mira eso aparentemente no dice nada, aparentemente no critica. Muy parecido a lo que ocurre en nuestro país, que también hay un proceso de enriquecimiento. Pero eso está allí y solo falta un elemento de estallido. Aparentemente ese elemento de estallido tiene que ver con las pensiones. Aparentemente. Pero hay que saber más. Ese elemento de estallido generó que la gente saliera a la calle masivamente. Ahora bien, aquí viene la segunda etapa del proceso, porque una vez la gente sale a la calle, y yo pienso que esa no fue decisión de los gringos, ni fue decisión de las derechas nicaragüenses, no, la gente salió a la calle, porque es muy sencillo decir que eso lo maneja el imperio, pero eso no es inteligente, porque esto es como atribuirle a Dios una serie de cosas que me tocan a mí. Eso abre la segunda parte. La gente sale a la calle. Eso es saludable. Saludable. Que la gente tenga capacidad de protesta y capacidad de reclamo. Pero bien muertos. O pérdidas. Sí, materiales. Se le disparó a los muchachos y a las muchachas. Ahora, ¿quién disparó? Toda la gente de Nicaragua dice, es que el que puede hacer eso es el gobierno. No de manera directa, sí. Ellos tienen grupos que hacen eso. Ahora, ¿fueron los gringos los que dispararon? ¿Fue la derecha? Eso no parece estar planteada así. No. En esta segunda etapa serán los primeros muertos. 5 muertos. 10 muertos, ya era grave, muy grave, 10 muertos. Se trata de muchachos, de estudiantes universitarios, de 18 años, de 20 años, de una cosa increíble. Cuando se ocurre en esta segunda etapa, se abre la mesa de diálogo. Cuando se abre la mesa de diálogo, asiste directamente al diálogo Daniel y la Rosario. Hay que decir que la vicepresidenta no goza de la simpatía de la gente, ¿no? Y el gobierno en su cabeza se enfrentó a la opinión de los estudiantes. Allí se dijo, el diálogo debe llevar a que ustedes se retiren del gobierno. Allí, en esta segunda etapa, se consolida esta figura. Y viene hoy la tercera etapa en la que nos encontramos. Uno dice, ya en esta tercera etapa, las derechas nicaragüenses están moviendo sus hilos. Porque el gobierno sandinista, muy débil, sin capacidad de razonamiento, sin darle inteligibilidad a los acontecimientos. Cuando el gobierno dice que los que disparan son opositores, bueno, eso choca con la opinión de la UCA. Por ejemplo, la opinión de la UCA. Cuando el día de ayer se hace una gigantesca manifestación en Managua,
y se les dispara y muere una gran cantidad de manifestantes. La UCA difunde su comunicado. Ese y es el tercer momento. Y uno puede pensar, bueno, allí sí pueden estar las derechas, incluso pueden estar los gringos, pero si son los gringos, ¿acaso no es obligación de los gringos tratarle de darle vuelta a un gobierno de izquierda? Esa es obligación, es su trabajo. Y si no, ¿para qué están los gringos? Los gringos están para impedir toda posibilidad de gobiernos democráticos en la región, hombre. Es su trabajo. Si no hacen eso, no castiga a Dios. Más de lo que los están castigando con tanto huracán. En ese momento estamos. Ya Daniel dijo que Nicaragua no es de nadie. ¿En qué momento? Usted nos dice que eso prácticamente, lo de la seguridad social, o sea, lo de la sanidad, ¿no?, en Nicaragua fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, o sea, fue eso, ¿no? O sea, eso fue como la gota que derramó el vaso de muchas cosas que había callado el pueblo, la gente, ¿no? Exactamente. Si lo llevamos a comparación con El Salvador, ¿cuál cree usted que sería la gota que derramaría el vaso? Porque ya vemos que... Qué buena relación. Sí. Qué buena relación. Porque ocurre que la lógica del gobierno de Managua es la misma lógica del gobierno de San Salvador. El modelo es el gobierno sandinista. Incluso la lógica del enriquecimiento. ¿De qué se trata? De entender el aparato de gobierno como un botín que hay que usufructuar. No se trata de entender el gobierno como un medio para realizar las transformaciones sociales y económicas que la gente de abajo necesita. No, se trata de entenderlo como botín. Así lo entendió el FMLN. Pero al mismo tiempo se trata de entender que aquel que critica, aquel que señala debilidades, aquel que reclama, es porque es de arena. Exactamente la misma lógica. Y si es de arena, pues no hay que escucharlo y no hay que tomar en cuenta esa opinión. Pero otra lógica, hay que aplastar al movimiento social. No debe haber movimiento social. Aquí en El Salvador, el movimiento social se aniquila cuando se toma la decisión de que el partido Arena y el partido FMLN recién creado funcionaron como las dos vigas maestras del régimen político. Mira qué negocio, las dos vigas maestras, y que ambas iban a respaldar el neoliberalismo. Hay que saber que en mi país se aplicó el neoliberalismo más brutal, ciego, total, absoluto, ortodoxo que en todo el planeta. Y que el proyecto que se aplicó en Irak, después que los gringos invadieron Irak, se llamó Remember El Salvador. Y lo aplicó el mismo personaje que lo aplicó en El Salvador. Esa es la política del FMLN. Esa es la política del FMLN. Ahora, vos me preguntás, hay una gota que hizo que el vaso rebalsara. Este es el factor de estallido. El factor de estallido. En Managua se podría pensar que fue el de las pensiones o el maltrato a los pensionados. El maltrato a los pensionados. Pero aquí hay un proceso que fue cargando el ánimo de la gente. Por ejemplo, el gobierno roba a la luz del día el dinero de los pensionados. Se apoya en algo que los gobiernos de Arena ya habían aprobado en gobiernos anteriores. El certificado de inversión previsional
que faculta al gobierno a sacar dinero del fondo de las pensiones para los gastos gubernamentales, pagando esas pensiones al 2%, mientras en el mercado se paga al 7%. Claro, este gobierno hizo eso, pensando que la gente no se estaba fijando, nadie salió a la calle. Es que aquí tenemos otra escuela política. Nadie salió a la calle, nadie protestó públicamente, como que no pasaba nada. Luego apareció la corrupción gigantesca de los diputados de la Asamblea Legislativa y los del FMLN de manera muy destacada. Los viajes inmensos por todo el mundo, hasta por Timbuktu. Que una señora va a dar a luz en Timbuktu y la Asamblea Legislativa nombra una comisión para asistirle en el parto. Bueno, entonces todo eso se acumuló y el 4 de marzo, este es muy importante, de manera insospechada, la gente demostró, uno, que está despierta, dos, que tiene la conciencia política libre, y tres, que sabe que debe deshacerse de esa pandilla de gobernantes corruptos. Ahora bien, perdona. Y solo aprendió a usar el voto como instrumento político. En la filosofía del derecho tradicional se entiende que el voto es un derecho y un deber. Pues no, el voto es un instrumento político. Eso es lo que mi pueblo sabe en este momento. Dale vos, Eric. Eso, pues ya que estamos hablando sobre la política nacional, pues en estos últimos días se han ya elegido los candidatos presidenciales de Arena y del FMLN. ¿Cuál es la apreciación que tienes tú sobre lo que se hizo internamente en los partidos? Bueno. En de Arena se enfrentaron dos bloques de la oligarquía. Uno, el bloque de los comerciantes, y dos, el bloque de los industriales. Carlitos expresa el bloque de los comerciantes y Javier los industriales. Son fracciones de la clase dominante. La fracción expresa intereses económicos, es la característica de la figura de la fracción. Muy bien. Pero entonces, ¿quién es el dueño del partido Arena? Tomás Regalado. Tomás Regalado, de la vieja oligarquía agraria del país. También es el dueño del secretario general de Arena. Y el dueño de Carlitos, junto con el papá de Carlitos, Francisco Callejas. Ahora, el Carlitos es el candidato del aparato del partido, que son los dueños de los partidos, ¿verdad? De su vida interna. ¿Y por qué? Porque Carlitos lo pueden manejar a su manera. Entonces es el buen candidato. A Javier no. Javier tiene otras ideas, tiene otros criterios, y se sabía que iba a perder. La historia de Javier no ha terminado. Ni la de Carlitos. Ahora bien, el otro partido del bloque de derechas, Arena es la derecha tradicional, el FMLN es la nueva derecha. Este bloque tenía dos candidatos. Uno, Gerson, de la cúpula tradicional, y Hugo Martínez, de la cúpula empresarial, pero siempre de la cúpula. Ahora, esta cúpula empresarial es la que ganó. ¿Y por qué?
Uno, la gente votó contra la cúpula, no tanto contra Gerson, sino contra la cúpula. La gente entienda que esa cúpula debe hacerse a un lado. Y los que votaron por Hugo votaron contra la cúpula y por la negociación. Porque el planteamiento de este bloque empresarial es que el FMLN frente a Arena no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Y Arena ha amenazado con echar a la calle a toda la gente del FMLN que está en el gobierno. Entonces, ¿a dónde está la salvación de toda esa gente? En el FMLN, no. Está en Nuevas Ideas. Por eso es que la gente votó contra la cúpula tradicional y por la negociación. Pero sabiendo que son dos candidatos de cúpulas. En el caso de esta derecha del FMLN, hoy por hoy, toda la derecha del país está defendiendo al FMLN más que Arena, porque se entiende que la amenaza mortal viene de Nuevas Ideas y viene de Bukele, y el FMLN es la garantía para defender el neoliberalismo, es la garantía para defender el orden, para defender el mundo de los partidos políticos. Bien sabios, siempre han sabido que esta es una expresión de derechas, siempre lo manejaron como la izquierda, con mucha inteligencia, pero en este momento se cayeron los antifaces. Hoy hay una danza sin antifaces. Por primera vez, el rey está desnudo. Hablando de Nayib Bukele y de lo que estaba hablando, que el 4 de marzo la gente demostró que no estaba dormida, que estaba despierta, ¿no? ¿Se podría decir que de alguna forma fue Nayib Bukele el que despertó a esas personas o de población? No, en esas personas despertaron a Nayib Bukele. Es que la magia de los procesos históricos siempre descansan en la movilización de la gente. Siempre. La maravilla está siempre en manos de la gente. Hay que ver cómo se procesó la Revolución Rusa. ¿Y Lenin sabía lo que iba a ocurrir? No. El gran levantamiento que dio origen a la Revolución de Febrero, ni idea. Claro, se inicia la preparación para la Revolución de Octubre. ¿Y quiénes fueron los artífices? Los soldados, los campesinos y los obreros. Y los obreros, claro, derrotaron hasta Cornilo. Ahora bien, ¿a dónde está la clave del proceso político de mi país? En la acción de la gente. Sí, la gente en 3 días recogió 200.000 firmas para que el movimiento Nuevas Ideas sea partido político, sin darle a nadie ni un centavo, ni un tamal pisque, que son tan importantes para la inteligencia, ni un tamal de lote, que son tan importantes para el optimismo, ni un delantal, ni un guacal plástico. Nada. 200.000 firmas. Ahora bien, hay en la historia una relación entre la masa y la persona. Pero es el trabajo de las masas, del pueblo movilizado, el que produce al personaje. Eso mismo lo podemos encontrar en Monseñor Romero. ¿Quién hizo a Monseñor Romero? El pueblo. Claro, el pueblo. Y la torpeza del enemigo de la época. Claro. Monseñor se transformó. ¿Y a Monseñor Romero lo hizo la Iglesia Católica? No, para nada, hombre. Y la Iglesia Católica
hasta miedo le tiene Monseñor Romero. Lo van a hacer santo, porque afortunadamente hoy está ahí Francisco, ¿verdad? Y Francisco es otra cosa, es otro papa. Lo mismo ocurre aquí. ¿Qué es Bukele en relación con todo este proceso del que estamos hablando? Es el instrumento. Muy bien. No es poca cosa. Entonces podemos decir que las personas no habían encontrado al líder idóneo para empezar la revolución. Y lo encontraron. Ojo, no es exactamente una revolución. No. Es una lucha en donde lo central es el ánimo. El ánimo. Porque durante 30 años, desde que terminó la guerra civil, se montó en El Salvador lo que se llama anomia. Anomia. Esta es una figura sociológica y también psicológica, que consiste en la incapacidad del ser humano de reaccionar ante una serie de fenómenos que le son adversos. En el mundo de la psicología se parece a la depresión, pero es organizada socialmente. Allí en las Europas donde ustedes están, y deben cuidarse de esos fríos y también del vino, gente como Emilio Durkheim y Gabriel Tarde en Francia han estudiado esta figura. Aquí la aplicaron las 24 horas del día y paralizaron a la gente rápidamente. Son 4 las partes de la anomia. 1, miedo a la realidad. 2, pérdida de inteligencia. Cuando vos te alejas de la realidad, perdés inteligencia. 3, reducción de compromiso. La gente dice, no hay que meterse, hay que ser listo, no hay que meterse. Y 4, parálisis. Todo eso ocurría en la sociedad salvadoreña. Hasta esta coyuntura donde se rompió eso. Ahora bien, hoy, el enemigo mortal de las derechas, de las cúpulas empresariales, de los centros de pensamiento, de las grandes universidades, es Nuevas Ideas. Y es Bukele. Muy bien. Hablando sobre el 4M, ¿cómo podrías tú analizar la correlación de fuerzas políticas que se generan en la Asamblea Legislativa? Y también agregar en un supuesto, llegase Nayib Bukele como candidato presidencial y es elegido. En la Asamblea Legislativa hay 2 bloques de derechas. Arena, el PCN, el PDC, controlan la junta directiva. Y el otro bloque de derecha, el FMLN, y gana. Esto no es sólido ni coherente, para nada. No hay allí ninguna corriente de izquierdas que se enfrente a una derecha, nada, no. Se trata de defender el estatus, de defender el negocio. El presidente, el Normancito, está interesado hoy en la lucha contra la corrupción, pero como la corrupción es un negocio de todos, Norman aparentemente no tiene ni el apoyo de su partido, menos del PSN. La primera prueba de fuego fundamental se da hoy con la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto es de película, porque la actual Sala de lo Constitucional se integró por accidente, por error histórico. Y es que los diputados no conocen a los abogados, no conocen a la gente.
porque no se trata de gente estudiosa, gente reflexiva. Entonces, por eso es que sin conocer a Belarmino, ni a Sidney, ni a Rodolfo González, ni a Meléndez, los pusieron juntos. Grave error, puro accidente. Puro accidente. Y les cayó la sala de lo constitucional. Gente estudiosa y sobre todo gente con garra. Porque la clave de la sala de lo constitucional, que es la sala política de la Corte Suprema de Justicia, que es un cuerpo político, debe enfrentarse al poder del Estado. Porque la sala de lo constitucional es el guardián de la Constitución. Entonces, no es cuestión de saber nada más. Claro, hay que ser estudioso. Y uno tiene que estudiar todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Hasta en el cielo le siguen exigiendo a uno que estudie. Pero eso no es la clave. Es que has de estar dispuesto a enfrentarte a los poderes fácticos. Y eso es lo que ha hecho esta sala. Ahora, hay en El Salvador un montón de vueltas, vuelos y revuelos. Pero no se trata de elegir una sala como esta. No, se trata de elegir una sala diferente a esta. Para no cometer el error que se cometió cuando se integró esta sala de los constitucionales. Mira qué maravilloso. Hoy buscan construir una sala como la que han habido antes, que declararon constitucional la dolarización, sin sonrojarse. Todo eso que se está haciendo hoy es para que esa sala sea integrada y esos magistrados sean inocuos. Lo van a lograr. Ahora, volviendo al tema de Nuevas Ideas, ¿cómo usted ve el desempeño que está teniendo el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la revisión de las firmas para inscribirlo como partido político? ¿Cree que está habiendo algún tipo de bloqueo, algún tipo de influencias que quieran bloquear la inscripción del partido? Me parece que el Tribunal Supremo Electoral está teniendo un excelente desempeño. Primero, porque está retardando el examen de los libros. Porque ellos tienen un gran problema. Se necesita 50,000 firmas y les ponen 200,000. Ajá. ¿Y cuál es la misión del tribunal? Impedir que eso se imprima. Es el trabajo del tribunal. Y lo está haciendo maravillosamente. Está retrasando todo. Buen trabajo. Luego está acusando a Nuevas Ideas que se han perdido como 10 libros. 43 libros, dice. Buen trabajo. Están diciendo que van a contar las 200,000 firmas, aunque se necesitan 50. Buen trabajo. Ahora bien, la misión del tribunal es que esto no pase. Ese es su trabajo. Y se entiende, claro, porque esta es la gran amenaza y es la fuerza política más importante del país. Y están diciendo en Nuevas Ideas que vamos a terminar con la corrupción, que vamos a organizar a la gente. Estamos educando políticamente a la gente en todo el país. Imagínate qué amenaza mortal, porque la gente no debe tener ninguna educación política. El tribunal está haciendo un buen trabajo, claro. Van a bloquear el paso de Nuevas Ideas, y ese es su trabajo. ahora bien, perdón, Dagoberto, que te interrumpa. En el supuesto caso de que el Tribunal Supremo Electoral no cumpla con los tiempos estipulados en la ley, ¿cómo Nuevas Ideas o a qué institución se le pisoteen sus derechos?
A ninguna, hombre. Es que todo el bloque empresarial, todo el bloque oligárquico, que son los dueños del país, todo el aparato del Estado, todo el bloque de los intelectuales orgánicos de las derechas, están contra Nuevas Ideas. Claro, y con sobrada razón. Después que 200,000 firmas son recogidas en 3 días, imagínate qué gran amenaza. Claro, pero a nivel internacional, ¿tendría opción? No, hombre, porque son iguales, hombre. Por ejemplo, la Unión Europea. Es que la Unión Europea, lástima dan los de la Unión Europea. Vieron los grandes acontecimientos en Honduras, donde el ejército hondureño matando a la gente, y los grandes diplomáticos, la misma Federica Mogherini con su pico cerrado, apenas balbucearon, y van a respaldar un movimiento como este, que cuenta con el respaldo de la gente, que es lo que lo hace peligroso. Claro, que está contra la corrupción. Mira qué peligrosos somos. Nada más peligroso que eso, seguro. Si fuéramos corruptos, fuéramos unos grandes demócratas y ya nos hubieran invitado a Bruselas. ¿Y a usted qué fue lo que le llamó la atención a formar parte del proyecto de Nuevas Ideas? Es que ahí está la gente, Ismael. Uno debe estar donde está la gente. Este es el principio elemental, simple. Incluso, aunque la gente estuviera equivocada, hay que equivocarse con la gente. En una entrevista usted dijo que el pueblo había dicho, vos sos a Nayib Bukele. Si a usted lo llamara el pueblo para ocupar la candidatura a la vicepresidencia, ¿usted lo haría? A mí me llamó hace como 60 años, o hace como 40 años, y respondí a ese llamado. Claro, por eso he sido diputado, guerrillero, escribo, hablo, respondiendo a ese llamado. Y yo dije, sí, cómo no, aquí estoy. Tenía yo como 15 años. Y sigo oyendo el llamado. Y sigo respondiendo. Ahora, en eso de las candidaturas, ese es otro tema. Las candidaturas siempre producen reverberaciones. Porque la candidatura es una construcción ideológica que nace en tiempo de Julio César, ahí en Roma. Julio César regresa victorioso de la guerra de las Galias y organiza elecciones. Sufragio se llamaba una barrita de arcilla que los romanos echaban en una canastilla. Sufragio. Hoy ese es el derecho, se llama derecho de sufragio. Y el candidato se llamaba toga cándida, toga cándida. Los que eran candidatos se cubrían con una toga blanca para que la gente los distinguiera y para que creyeran que eran honrados. Por eso las novias se casan de blanco. Claro. Ese es el sentido. El que vota, vota por el candidato. Pero la candidatura es una coraza ideológica que protege a la persona. El que se compromete es el candidato, pero el que ejerce el cargo ya no es el candidato, es la persona. Y la gente no conoce a la persona. Mira qué construcción teórica más fina. Entonces, este promete y promete y promete el candidato. Y la gente no tiene recursos para exigir el cumplimiento de las promesas. En nuestro país, ustedes han de saber
en la Constitución está el artículo 125, que dice, los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Así dice, mira, es el artículo más perverso. ¿Qué es el mandato imperativo? Yo voto por vos. Vos te comprometés conmigo a hacer esto, esto y esto. Yo te evalúo periódicamente. Y si vos no me estás cumpliendo, yo te revoco el mandato. Y yo elijo a otro. Ese es el mandato imperativo. Así que a mí me pone nervioso ese de las candidaturas porque pienso que cuando se promete algo se debe cumplir a sangre y fuego. A sangre y fuego. Sin engañar a la gente. Y esto choca con el juego actual. Y la gente debe tener derecho a supervisar lo que hace la persona por la que ha votado. Pero la Constitución de nuestro país lo prohíbe. Mira qué maravilloso. El mandato imperativo para la información de los televidentes nació entre marzo y junio de 1872 durante la Comuna de París. Los obreros de París inventaron eso. Gracias Dagoberto, gracias por concedernos tu valioso tiempo y pues esperamos pues más adelante poder tener otro contacto para abordar otros temas. Están las puertas abiertas para que, y bueno, y también de tu tiempo dependemos mucho para próximas entrevistas, obviamente, ¿no? Mi corazón está con ustedes y yo hago el tiempo. Muchas gracias, Dagoberto.